Armón, qué gusto poder platicar contigo en esta ocasión. Bienvenido al Diccionario de Directores del Cine Mexicano y vamos a hablar de Souvenir, tu ópera prima. Gracias. Estoy muy emocionado por la invitación y por conectar con tu público y con toda la banda cinéfila. Vienes de un ámbito de realización de comerciales y de campañas publicitarias, estudiaste comunicación, luego hiciste un curso en New York Film Academy. Dime, ¿en qué momento de tu vida profesional decides que estás listo para hacer una película? Híjoles, creo que eso se nace definitivamente desde muy chiquito. Tengo esa cosa en la entraña, esa como flama interna que desde muy chiquitito agarraba la beta de mi papá, luego la VHS de mi papá y me ponía a editar, ponía a actuar a mi hermana, hacíamos cortometrajes, entonces siempre estuve muy claro que algún día quería, pues nada, ejecutar, realizar ficciones. Siempre estuvo muy dentro de mí, Perla. ¿Y cuándo sientes tú que estás listo? Que dices, ahora Uf, sí, voy a buscar el guión, voy a buscar el tema, estoy listo. todavía no me siento listo. Yo creo que uno nunca está listo. O sea, me parece que la carrera como director es un constante aprendizaje y es un maratón donde tienes que vivir. Me parece que es fundamental vivir, enamorarte, que te partan el corazón, sufrir algunas pérdidas como para poder contar una historia bien. Entonces, si me preguntas hoy por hoy si me siento director, pues por momentos lo dudo, pero creo que la experiencia por la publicidad sí me dejó una huella, me dejó una narrativa corta, me dejó un poco de lenguaje, pues publicitario, pero sí me dejó un poco de lenguaje de contar ciertas historias en muy poco tiempo y de tener un poco de contacto o mucho contacto con directores de fotografía, directores de arte, con todo un crew, que si bien es otra mirada de contar historias, está dentro de la misma línea, Perla. Fíjate que precisamente lo que me llamó la atención es que viniendo del ámbito publicitario, también de videoclips, de una filmación muy ágil, todo lo que vemos en la película es una narrativa visual tranquila, bien organizada, en la que no se ve la influencia de tu trabajo previo. Pues la verdad es que degluto cine, me gusta muchísimo el cine y un cine pues bastante lento. Creo que en esta cosa lenta se saborea muchísimo mejor la vida de los personajes, la vida de las historias. Entonces, pues siempre así me gustó un tipo de cine, digamos, muy Godard, muy Tarkovsky, muy Truffaut. Siempre estuvo muy conectado con esa narrativa y pues de tanto mirar, yo creo que se hace cine viviendo, o sea, entrándole a la vida y también viendo cine más que estudiando. Me parece que el estudiar funciona y sirve, pero no es lo fundamental. Creo que tienes que vivir. Y vivir me parece que es analizarte, o sea, entrarle como en un proceso de psicoanálisis profundo y de entenderte, ¿no? Para entenderte, para poder contar una historia y poder, pues, conocer a tus personajes, ¿no? Para el público que va a ver la película, ¿cómo podrías definir esta historia? ¿De qué trata? Yo quería contar desde mis primeros cortos que hice en la Ibero y inclusive algunos en la prepa y después, siempre estuvo ahí rodeado el ámbito del embarazo, Perla. Siempre me llamó mucho la atención los dramas familiares, la maternidad, la paternidad, cómo las mujeres pueden decidir y hacer uso de su cuerpo, todo lo que es muy materno siempre estuvo muy sellado en en mis cortos, digamos. Entonces, pues me parece que es una película que habla justamente de eso, de la vida, de las familias, de las nuevas formas de conformar familia
y agarré como pretexto pues el embarazo subrogado. Estás prestando tu cuerpo a cambio de dinero para que otros puedan satisfacer una función biológica. No estás pensando crear un hijo ajeno, ¿verdad? O sea, el embarazo subrogado, el alquiler de vientres, me pareció un tema que me pertenecía y me pegaba desde mi paternidad. No soy papá, pero me lo pregunto constantemente. Y, y desde ahí había algo que estuve trabajando en otros cortos que se detonó en Souvenir. Llegué con una primera escaleta, con una primera idea con Ricardo Aguado, y fueron 16 tratamientos de guión hasta el rodaje. Entonces, la idea fue tuya. ¿Cómo llegas con Ricardo Aguado Fentanés? ¿Por qué con él? Pues la verdad es que sí entrevisté, me parece que las relaciones en el cine son tan largas, o sea, es como hacer familia, ¿no? Entonces me parece que sí debe de haber como una mirada pues llena de entendimiento con la persona pues, para poder hacer esta travesía, ¿no? O sea, me parece que son procesos tan largos que una vez que le conté a Ricardo qué quería contar y él me dijo, yo te acompaño, hicimos un buen clic desde el lugar en el que estábamos viviendo. En Souvenir, que es una historia de una pareja que no puede concebir, encuentran una mujer joven que les parece que es la indicada. Pensé que ella era la buena, pero no. Los dos la escogimos. Fue la que más nos gustó. La contratan, la llevan a vivir a su casa. Hubo una investigación previa sobre cómo es todo el proceso de rentar tu vientre, qué te protege, qué no. ¿Cuál es el estatus de esta acción en México? Sí, Perla, la verdad es que soy una persona que le encanta investigar, soy muy curioso. Entonces, esta idea que teníamos, pues surge de mucha investigación, ¿no? O sea, me parece que era fundamental ir a muchas clínicas de fertilidad, hablar con mujeres en foros de internet, de cómo alquilan, prestan, rentan su vientre. Hablamos también con algunos abogados que nos pasaron algunos contratos y fue ahí donde me espanté, Perla, porque de verdad la mujer queda muy, muy castigada y no se le cuida. ¿Cuánto cuesta alquilar tu vientre? ¿Cuánto le pagan a una madre sustituta? Es muy buena pregunta porque justo puede ir, o sea, no hay un tabulador. O sea, te podría decir desde 300,000 pesos, 400, hasta 50,000 pesos. O sea, sí nos metimos en muchos foros y es terrible, o sea, es tremendo cómo una mujer está dispuesta a cargar y arriesgarse durante 9 meses, Perla, por 50,000 pesos. Y si le pasa algo, pues ahí se ve, ¿no? O sea, entonces me parece que es un procedimiento como muy invasivo a la mujer y que no hay un tabulador, no hay una legislación donde proteja, ¿no? Algo tan único como la vida, ¿no? Y una doble vida, ¿no? La vida de la mamá, bueno, de la mujer que alquila o que presta o que renta, y la vida del bebé, ¿no? Que está ahí adentro. Hay muchos casos del terror que ni te quiero decir, con algún tipo con una discapacidad y abandonan a la mujer, o que tiene algún tipo, por ejemplo, unos casos de VIH que tenía el bebé y contagió a la mujer y se escaparon los padres. Entonces hay como una cosa ahí muy, muy obscura. Ahora, tú escogiste en este tema un esquema dramático, porque también me imagino que ha de haber casos que fluyen, aunque digo, es una circunstancia emocional y física y mental durísima. Me imagino que hay mujeres que están preparadas, porque sé que hay mujeres que van de uno en otro embarazo como madres sustitutas. Pero ustedes escogieron más que un final feliz y un desenlace tranquilo, una historia dramática. ¿Por qué te fuiste al lado dramático? Actoralmente con lo que más conecto es con el género dramático, ¿no? Con la tragedia, con el dolor humano y cómo resuelve, ¿no? Y cómo se ve
pues sí, en un torbellino de emociones y cómo lidiar con ellos. La película tiene una atmósfera intimista, está casi filmada toda en interiores, con algunas escenas exteriores. Es muy concreta en sus movimientos de cámara y en todo el diseño de producción, pero yo me sentía de repente como en un thriller, ¿no? Porque estás intrigado y asustado. Dices, ¿qué va a pasar, no? Y se van descubriendo poco a poco los personajes. No sé si hay una intención o así se dio, así lo percibí. No, definitivamente, mira, los primeros tratamientos, inclusive el primer tratamiento ya de edición, sí había como una intriga. Y esta intriga era como que un poco está esbozado en el tráiler. Es una cosa como de una trieja. Te vamos a consentir tanto que después no vas a querer irte. Les presento a Isabel. Como una relación inclusive medio poliamorosa al principio de Joaquín, Sara e Isabel, ¿no? Joaquín y Sara invitan a Isabel a su nido, a su hogar, a su cama, ¿no? Un poco ese era como el misterio, el thriller. Y ya sobre el segundo acto, pues te enteras que está embarazada, ¿no? Un poco, esa era mi intención y quería sostener eso. Hablando de Bruno, del maestro de Isabel, que se reencuentran casualmente, Sí. al principio no entendía yo y mi reflexión era, en esta circunstancia, ¿quién quiere una affair? Es el momento, pero más inapropiado para una affair. ¿Quieres saber por qué te invité? Cuando termina la película, entonces se descubre todo, empiezas a pensar, porque tampoco es así de 1, 2, 3, y ahí queda. O sea, un poquito antes de los créditos, se descubre qué pasó, por qué la inclusión del cuarto personaje, por qué diseñaron así la historia, dejando al final este dato. ¿Era necesario o hubiera sido mejor cerrar como, entre comillas, terminaba? Ese final siempre estuvo desde el primer tratamiento y fue complicado como ir, pues nada, ir diseñando, ¿no? Ir diseñando como la estrategia para que no nos descubra el público inteligente este gran final. La verdad es que, por más inteligente que seas, estaba muy difícil descubrir que Isabel no se embarazó del esperma y del óvulo y que buscó como loca a un galán para poder cumplir con el trato que para ella era debido a muerte, porque de ahí ella podía recuperar o no a su hijo. Sí, Dime si estoy mal o estoy bien. no, estás perfecto. Y hay muchas sutilezas y muchos giritos de tuerca que te van ayudando a construir a los personajes para que veas hacia dónde van, que sí, la experiencia auditiva y visual la tenemos únicamente en una sala de cine. ¿Cómo elegiste a los actores? ¿Cómo estuvo el casting? ¿Por qué estos 4 actores? Mira, Perla, tengo un amigo que se llama Alejandro Reza, es director de casting, lo conozco hace muchísimos años y Alejandro pues es amigo mío. Entonces le llegué con el guión, le encantó, no sé, ya, qué padre, armón esto y el otro. Y le dije, oye, te quiero dar este proyecto, te quiero dar este hijo, pero quiero que me permitas pues conocer a todos los talentos. O sea, que fue un recorrido de cientos de actores y al final pues me decidí, pues nada, por este ensamble de estos cuatro personajes. Y hablando de los personajes y tu trabajo con los actores que dices que enseñaste 2 meses, ¿cómo trabajaron las escenas sexuales que son bastante explícitas? Me fui a meter en 3 calabozos, la verdad. La primera fue Taquito, el perro. O sea, dirigir animales, por más que tienes ahí una persona que, o sea, sí es una bronca. Hay muchas escenas igual que se fueron, que se recortaron, porque o sea, el perro era un problema, por más que Taquito bonito, pues bueno, era complicado. Luego el hijo de Isabel también, y era en otro idioma, o sea, el hijo de Isabel hablaba un poco en inglés, habla en español un poco, pero es un chavito que tiene, me parecía que tenía como 4 años, 3, 4 años. ¿Mexicano? Sí, era mexicano y sabía muy bien inglés. O sea, digo, igual Alejandro me ayudó a encontrarlo.
Y luego las escenas de sexo, Perla, pues sí, la verdad es de que sí fue un trabajo de platicar con los actores, ver hasta dónde podía llegar y la verdad me gusta un poco incomodar. También tuve que recortar un poquito porque se me pasó la mano, ¿En serio? pero sí, no, ya de lo que grabamos en las escenas sexuales, habían Ah, como habían dos más. Pero me gusta incomodar al público. Y creo que una forma padre de incomodarlos, porque puede ser con las escenas sexuales, o sea, escenas sexuales bien cuidadas. Traté de proteger a Paulina, traté de proteger a Marco lo más que se podía, pero sí, esa incomodidad me gusta. Y creo que una de las formas de incomodar al público es con la cosa sexual. Entonces, ¿cómo fue trabajar la narrativa sexual? Fue con mucho respeto. Ya cuando hicimos las escenas, pues estaba nada de gente. Se trató con muchísimo cuidado, con muchísima sutileza. Estaba la representante también de Paulina, Rubí o Ingrid, no me acuerdo quién de las dos, ahí una mujer, o sea, adentro de la locación, y yo estaba afuera, yo estaba afuerita con mi monitor, aunque yo siempre me gusta estar muy cerca de los actores, o sea, por lo general me gusta estar muy cerca y olerlos y de repente hasta la mirada se me iba, como si fuera una cosa de obra de teatro, en vez de estar en el monitor yo, me gusta estar como muy cerquita de los actores. Pero bueno, hablando de la escena de sexo, de las escenas sexuales, fue un poco esa la atmósfera que diseñé, platicar con ellos mucho, hasta dónde podía llegar, y de ahí ellos me iban marcando pues estos límites, ¿no? Hasta dónde, y algo que ayudó Perla es que Paulina Gaitán y Marco Pérez ya habían trabajado creo que en dos películas, hace muchísimos años, ¿no? La verdad no me acuerdo cuál, pero ya habían trabajado y se conocían muy bien, entonces eso ayudó, eso sí ayudó a que tuvieran una química, digamos, sexual pues más profunda y más genuina. ahora, hablando de la fotografía, ¿cómo llega Sergio Armstrong a la película? Veo que es extranjero, tiene un acento, no sé, argentino, colombiano. ¿Cómo llega? Chileno, Chileno, no, el no. Sergio, Sergio, seguramente conocerás varias películas de él. Es el fotógrafo casi de cabecera de Pablo Larraín. Ha hecho casi todas las pelis de Pablo Larraín, hizo No, hizo El Club, hizo Neruda. Yo quería que el fotógrafo fuera como muy austero en su equipo. O sea, Sergio no me pidió nada, Perla. O sea, si hubiera sido por Sergio, que eso, la verdad es de que me encantaría, voy a hacer todo lo posible porque la siguiente peli sea un crew muy reducido, porque él está acostumbrado a trabajar así. Hubiéramos tenido 6 personas en todo el crew, ¿no? O sea, como un poco como se hace cine en Latinoamérica. ¿Por qué querías el equipo reducido? ¿Por el presupuesto? ¿Por que la película era en espacios? No, por la intimidad, Perla, por la intimidad. A mí me costó mucho trabajo levantarme a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana tener que resolver 100 preguntas. Ya sé que ese es el trabajo del director, pero, pero en estas 100 preguntas, o sea, ya llegaba la hoja de llamado y eran de entre 70 a 100 personas. O sea, y para una ópera prima donde de verdad estás como aprendiendo y nunca deja de aprender, sí puede ser muy agresivo. Entonces, como que yo quería un crew muy reducido, no por o sea, el presupuesto, claro que sí, pero más allá creo que desde la intimidad puedes, puedes llegar a mejores cosas. Pero, pero en México es el director de arte con el utilero, y el utilero tiene a su asistente y el asistente tiene pues la bodega, ¿no? O sea, entonces como que empieza a ser un despliegue de talento, pero hay mucho sindicato o hay mucho asistente del asistente, ¿no? Y creo que el cine, cierto tipo de cine se tiene que hablar desde la intimidad y desde lo más vulnerable. Y para llegar a la vulnerabilidad, no sé qué pienses, pero para llegar a desnudarte, pues la neta a mí pues, me gusta desnudarme con poquitita gente, ¿no? Oye, ¿de cuántas personas fue el crew?
Pues te digo, iban entre 70 a 110, Perla. Yo tengo pura gratitud con los productores, con Jonathan, con Jocelyn, con todos, pero sí fue un poco brusco eso desde mi personalidad. ¿Por qué eligieron el formato anamórfico? La verdad es que ahí hay como una llaga, ahí hay como un de mi mundo publicitario, o sea, que como por ahí se dejó ver. También los anamórficos a mí me gustan mucho porque deforman los cuerpos, deforman las caras. En este formato como que puede, la aberración del lente, de la lente, sí puede romper un poco la estructura de las caras, ¿no? O de los espacios. Y también, Perla, yo leía el guión y decía, no, esto es un dramón, no, uf, qué fuerte. Entonces, irme en un formato tradicional, pensé que iba a ser un poco como demasiado depresivo, demasiado deslavado, demasiado árido, ¿no? Como desde la imagen, como me imaginé como una imagen muy árida. Entonces, pues nada, platicando, pues llegamos a estos lentes y dijimos, oye, pues estaría bonito darle un poquitito de color, ¿no? Entonces, jugamos con filtros y los lentes anamórficos, y de ahí en fuera bajábamos poquititas, o sea, era como esta lucecita que tengo acá, que la estoy moviendo, que le íbamos poniendo así donde iban los personajes. Ahorita me la puse porque si no se iba a ver muy oscuro, pero, pero eran como pura luz ahí, puras de estas lucecitas, foquitos, velas ahí que íbamos poniendo, y estos lentes pues tienen pues esta belleza de retratar en condiciones muy oscuras. Tengo entendido que la escena de la cesárea es una escena real. Sí, fue real. Yo ah, me encapriché, o sea, fue un capricho de director. Y pues nada, estuvimos pues preguntando y preguntando. Para mí era fundamental de que se viera real la cesárea. Y estuvo increíble, Perla, porque fue la última imagen fue el último día, la última escena, la última toma de la película fue esa. Entonces fue increíble cerrar la película, porque no lo hicimos narrativamente. Si me hubieras preguntado, yo hubiera filmado en 35 y lo hubiera hecho cronológicamente. O sea, imposible, ¿no? Y para mí cerrar con esa imagen, pues fue muy llegador. Me acuerdo que estaba ahí en el quirófano y sí lloré un poquito. ¿Cómo lograron? ¿Le pagaron a la persona que estaba dando a luz? Sí, era una mujer, pues sí, de bajos recursos. Hablamos con ella, y le dijimos, te queremos pagar la cesárea, y te damos pues, un dinero en agradecimiento por permitirnos, y vas a tener de por vida el nacimiento de tu hijo en el mejor formato, en la mejor resolución, en 8K. Entonces, pues sí, hablamos con ella y fue muy amorosa. Fue muy amorosa y a la vez fue muy agresivo, ¿eh? Porque yo lo había visto yo lo había visto así, en videos, ¿no? Cómo es una cesárea o cómo es un nacimiento, un parto, pero ya estar ahí y oler y escuchar y ver toda una cosa pues sí, muy agresiva de lo que le hacen a una mujer en una cesárea, me pareció, sí me fue así, wow. O sea, cuántas capas de piel hay que cortar. Wow, cuando cosen huele como a carne quemada, o sea, una cosa así como muy gore. Yo quisiera que me hablaras un poquito, porque no hemos hablado casi de ese tema, de los 4 personajes. Sí. ¿Podríamos decir que hay víctima y victimarios o víctimas y victimarios? A ver si te contesto. A mí me parece que los 4 personajes acaban muy mal, o sea, acaban muy en víctimas porque no cumplen su objetivo. Isabel, que lo que más quería era rescatar a su hijo que estaba retenido en Estados Unidos, muere, ¿no? Entonces no logra eso. Joaquín y Sara,
esta familia que hacen todo, casi chamán, imanes, aromaterapia y todo para tener hijos, no logran tener ese hijo porque no es un hijo biológico de ellos, ¿no? Entonces no logran su finalidad. Toda esa, No lo saben, además quedan engañados. sí, quedan engañados, ¿no? Y Bruno, que tiene una fobia a la paternidad, tiene una aversión a la paternidad tremenda, se divorcia de su esposa, está a punto de hacerse la vasectomía en la primera escena, acaba siendo papá. Entonces me parece que los personajes sí tienen algo de trágico porque al final ninguno se escapa de esa tragedia, ninguno se escapa. Que Isabel quería entregar vida, quería entregarles un proyecto de vida a Joaquín y a Sara. Yo creo que Sara y Joaquín querían mucho ser papás, querían tener mucho, pues nada, esa dicha de procrear, de conectar con un hijo, de trascender con un hijo. Y creo que Bruno, nada, fue acompañando ahí a Isabel, se empezó como a enamorar, luego sí, luego no, hay como una subtramita ahí de estos dos personajes, pero pues bueno, él tenía muy claro que no quería ser papá. ¿Qué tanto te Sí, involucras en la edición? soy insoportable, insoportable. Pasé por dos guionistas, pasé por dos editores, pero me involucré muchísimo. La verdad es que así soy, tanto en el proceso de guión, como en el proceso actoral, como en el proceso de puesta en cámara, pues sí me involucré mucho. Fue, la verdad, un proceso muy largo, muy desgastante, porque sí fueron casi, pues como un año y cachito, como año y 2 meses. Año de... Sí, estuve muy insoportable. La verdad es de que el Jonathan, Jocelyn y todos me odiaron un poquitín porque, te digo, tenía muchas posibilidades de contar la historia, ¿no? No pude por novatada o por lo mismo que te digo que se escribe algo, se dirige a otro y se edita otra cosa, tenía muchas posibilidades de contar esta historia. El primer tratamiento era 2 horas 35 minutos y era una cueva. Y cómo despedazas, cómo le cortas al hijo, a la película, pues más de 50 minutos, más de 40 minutos, se fueron escenas completas, se fueron días completos de rodaje, se fueron unas imágenes muy bellas, pero tienes que soltar para que se cuente la historia. Y yo fui el culpable porque también a la hora de llegar a la locación, a la hora de llegar a los espacios donde habitaban los personajes, sí les di mucha libertad. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó en todo este proceso? ¿Cuánto dices que duró en Yo total creo que del guión a la postproducción? 8 años, 8, 9 años. 8, 9 años, sí. Fue un proceso, por eso digo que es un parto pues muy amoroso, pero largo y lleno de mucha frustración. ¿Qué es lo que más me costó? Justamente eso, como que la capacidad de frustración en sus últimas consecuencias, ¿no? Como un poco eso. Y también pues soltar que llega una pandemia y que no tenías un distribuidor y que de repente pues ya no, y de repente un cine, o sea, como que una cosa donde tienes que ir viajando ligero, con paso firme, constante, pero sí soltando, o sea, no puedes tomarte ya, o sea, no te puedes tomar mucho a pecho porque sales muy atacado, ¿no? Pienso un poco eso. ¿Con cuántas copias salió la película finalmente? Al final salieron con 200 copias, pero para algo bien bonito que te cuento, que me conmovió mucho. Estamos como en una distribuidora que se llama Cine, que ellos tienen como muchos cineclubs y cinitos pequeños en toda la República. No sabes las fotos que me han mandado. O sea, fotos de Campeche. No estoy en Cinemex, no estoy en Cinépolis. O sea, no estoy, o sea, sí, aunque tenemos unas salas en Cinépolis, pero sí estoy en Campeche, en una comunidad, y Souvenir se está viendo, pues, en un lugar donde es una sábana, un proyector y dos bocinas. Y ves la gente que está ahí, y de verdad te conmueve mucho, Perla. Mucho porque la película no hubiera llegado a Colima, a Tuxtla,
a Campeche, a unas comunidades bien, bien lejanas. Y creo que el cine es para compartir y las historias conectan con todos. O sea, no, creo que cuando las historias son universales, conectan. Y creo que la maternidad, la paternidad, el cuerpo es universal. ¿Cómo van las No, películas? ¿Van en no. Blu-ray o cómo van? Van en un archivo, o sea, en HD, o sea, sí, Ok. tienen un buen proyector, pero Ujú. pues se van en un formato, pues sí, en un formato, no es en un DCP, para nada. Pero pues creo que hay que adaptarse, ¿no? Me parece que pues, hay que adaptarse y creo que ver lo bueno es que la película pues está llegando a un público que no hubiera llegado de otra forma. Oye, ¿por qué Cinépolis no la tomó en la Ciudad de México? No conseguimos espacio. Yo espero que en Amazon Prime pues sí conecte y que se vea y que llegue a un mayor número de audiencia, pero sí, la distribución me parece que es fundamental, salud. Me parece que es fundamental estudiarla y ver cómo vas a ir conectando tu película, ¿no? Me parece que uno de los aprendizajes que te deberían de enseñar en las escuelas de cine o es cómo ir colocando la película desde que se está gestando, ¿no? Desde en qué mundo está, en qué festivales puede cohabitar, con qué tipo de distribuidor es el apropiado. ¿Cómo reaccionó la gente en los festivales? En Europa, como que se me fueron un poco como de, ¿por qué tú diriges algo tan materno si tú no eres mamá? ¿Y cómo pones a la mujer así, tú no siendo mujer? ¿Y cómo hablas de un tema tan, pues no superficial, pero un poco, cómo hablas de este tema cuando estás diciendo que la mujer y el esquema patriarcal es lo importante, ¿no? Pero me encanta escuchar eso porque es lo que pues te va formando y te abren los ojos, ¿no? O sea, y dices, ok, pues bien, pero mucho respeto, o sea, como con mucho respeto, las salas muy silenciosas, como que conectar, o sea, se sentía uno, uno cuando, como director, cuando está en la sala de cine viendo la peli, se siente, ¿no? Esa atmósfera cuando la gente está conectada. En España, estuvimos en España, en Huelva, y ahí, pues ya, se sentía un poquitito más el calor latino, qué sensación del público y del reconocimiento tengo allá, pues fueron como más amorosos y fueron como más, como que agradecían mucho esta historia de algo que en Europa está mucho más regulado. Entonces fue como una mirada a Latinoamérica pues muy, muy única, ¿no? Entonces, ahí como que fueron como con mucha más curiosidad desde lo que no está regulado en México. Entonces, pues fue como que abrió como muchísimo más el debate en esa línea, ¿no? Eh, en Estados Unidos y en México, en Guadalajara, que estuvimos y así hasta que llegó la pandemia, estuvieron muy bien. La verdad es de que yo me sentí pues cómodo, me sentí como que, pues sí, muy conectado con el público y con lo que preguntaban. Pienso que la película sí conecta y sí, y te sacude en ciertas áreas. Oye, Armando, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo próximo? En base a esta experiencia y a proyectos que tenías pensados, ¿cuál es el camino que vas a seguir? ¿Qué género? Eh, ¿Qué sigue, Perla? Pues sigue una cosa enloquecida de contar historias, ¿sabes? O sea, me parece que estoy ahorita trabajando un par de guiones, estoy trabajando en eso para que sucedan, pero me parece que la ficción pues es un camino pues nada, que quiero que se empiece a cortar. Me explico, en estos procesos que te digo que duró 7, 8 años, me gustaría que la siguiente película durara muchísimo menos, eficientar muchísimo el camino y seguir aprendiendo. Hay que ser muy perseverante en esto, pero me parece que también los procesos
también hay que dejarlos respirar y que crezcan. Entonces, pues sigue en mí ser una persona que ve mucho cine, sigue en mí una persona que quiere hacer cine y sigue en mí también una persona que quiere conectar con las imágenes, con el contar historias, ¿no? Que eso me fascina, el sentarnos y contar historias y eso es lo que más me apasiona. Oye, Armando, pues muchas gracias por esta entrevista. Esperamos seguir recibiendo tus historias. Por lo que veo, te vas a tomar tu tiempo, pero estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Perla, y pues, Sí. muchas gracias por el tiempo, el espacio y por hacer esta enciclopedia, por hacer esta Biblia visual tú también y dejar un legado como apasionada de muchos directores que hemos pasado por México y está padrísimo escribir y dejarlo en lenguaje visual y escrito y de todas formas lo que estás haciendo. Está padrísimo tu proyecto y qué padre que estés luchando por eso. Muchas gracias. Gracias.